Un cordial saludo a todos los presentes, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Luis Fernando Erazo Polo, soy estudiante de filosofía y he querido realizar un curso de filosofía descolonial, lo cual considero sumamente importante, pues dado que, como más adelante durante las sesiones del curso se irán dando cuenta, no ha sido institucionalizado propiamente en la academia, en las universidades, en los colegios, por lo cual consideré menester realizarlo y más por una plataforma como YouTube que me permite difundirlo a un público muy amplio. Bien, así pues, el curso se titula Curso de Filosofía Descolonial. Bien, el programa del curso será el siguiente. La primera sesión, que es esta, se titula ¿Qué es la filosofía y la naturaleza de la filosofía? De construcción de mitos sobre la noción de filosofía. La segunda sesión tiene por nombre ¿Qué es y por qué es necesaria la filosofía descolonial? La filosofía del grupo Modernidad-Colonialidad. La tercera sesión el problema del racismo, la definición de la noción de racismo según la visión fanoniana. La cuarta sesión, el feminismo como movimiento de liberación, el feminismo descolonial de María Lugones y Angela Davis. La quinta sesión se titula Pensar los animales, del mecanicismo cartesiano y la liberación animal de Peter Singer a una concepción descolonial del especismo. La sexta sesión se titula Filosofía y Medio Ambiente, la perspectiva de Augusto Ángel Maya. La séptima sesión, Filosofía latinoamericana, un breve relato del pensamiento precolombino a la filosofía de la liberación. La octava sesión, Filosofía en Colombia, ¿por qué es necesaria pensar la propia tradición filosófica? Una aproximación desde Rubén Serra Mejía y el grupo de Bogotá. La novena sesión, a su vez, tiene por nombre Sobre la relación de las humanidades y las ciencias, una reflexión crítica de la visión de las dos culturas de C.P. Snow. La décima y última sesión, que lleva por nombre Sobre la relación entre ciencia y religión, una solución a un falso conflicto desde el principio más de Stephen Jay Gould. Muy bien, a continuación voy a proceder a leer el preludio del curso, que es el siguiente. El presente curso no pretende seguir los lineamientos de la ortodoxia en la filosofía. Esto es, el propósito de este curso, impartido por esta plataforma, es una alternativa al eurocentrismo que domina la academia en cualquier rincón del planeta. El universalismo de la filosofía resulta, pues, tautológico, dado que las únicas ideas que se han considerado filosóficas son las de provenientes de países europeos o de Norteamérica. Las ideas producidas en otras latitudes, según la visión eurocéntrica, son a lo sumo pensamientos. En lugar de aceptar pasivamente este mal llamado universalismo, donde las ideas de las metrópolis son traídas sin ninguna adaptación a las circunstancias de otras latitudes, generalmente tercermundistas, es necesario hacerle frente a partir de un pluriversalismo, esto es, donde las ideas, sin importar de dónde son oriundas para considerarlas si son o no filosóficas, ostenten una pluriversalidad a partir de la adaptación a las circunstancias desde donde son enunciadas. Acorde a esta idea, o complementándola, también se tiene como propósito concebir a la filosofía como una disciplina muy cercana a la condición humana, en lugar de verla esencialmente como abstracciones de ideas etéreas para cuyas formulaciones es menester un entrenamiento al que no todos los seres humanos llegan, como se verá en el guión de este curso, la filosofía no es un invento o artefacto, sino que es parte de la condición humana. Hacer filosofía es una propensión e inercia de la misma condición humana.
Asimismo, siguiendo la lógica anterior, el curso no pretende enseñar la filosofía como una disciplina pura o hermética a cualquier influencia de las ciencias o la cultura, religiones y otras formas de saber, sino que se constatará que la filosofía se hace con el barro de la historia, como decía Paulo Feynman. Sin caer en reduccionismos, se hará patente que la filosofía ha interactuado por centurias con otros saberes, llegándola fuertemente a influenciar para construir sistemas filosóficos. Y, por último, la filosofía será concebida como un medio fundamental para hacerle frente a formas de opresión que incluso la ortodoxia filosófica ha perpetuado década tras década, como el racismo, el patriarcado, el especismo, el antropomorfismo, etc. Sin por lo anterior llegar a asignarle la exclusiva finalidad a la filosofía de combatir los anteriores flagelos. Ahora bien, vamos a iniciar la primera sesión sobre qué es la naturaleza, qué es la filosofía y la naturaleza de la filosofía de construcción de los mitos sobre la noción de filosofía. Empecemos por esa pregunta tan importante como lo es ¿qué es la filosofía? Esta pregunta es central y difícil de responder por el mismo carácter de la filosofía, como veremos. Desde luego, como ya puede ir atisbando el oyente, no hay un consenso establecido respecto a la definición de filosofía. El único consenso que existe es el correspondiente a su etimología, amor a la sabiduría. Pero, por supuesto, la definición de la filosofía no se agota en su significado etimológico. Muchos docentes no distinguen los dos aspectos anteriores y los homogenizan, dando como resultado que el amor a la sabiduría es la respuesta a la pregunta de ¿qué es la filosofía? La etimología de una palabra alude al origen o procedencia de ésta. En este orden de ideas se refiere a la estructura lingüística de la palabra. De ahí que la palabra filosofía, etimológicamente hablando, proceda de las palabras filos, es decir, amor, y sophos, sabiduría. Reitero, esto no agota la definición de la filosofía en tanto disciplina. Siguiendo el análisis del error anterior, la definición de filosofía como amor a la sabiduría resulta inocua, pues es enigmática. Conjugar estas dos palabras para definirla como amor y sabiduría da más impresión de una definición mucho más poética, sujeta a múltiples interpretaciones. Lo digo sin por ello concebir peyorativamente a la poesía. Por tanto, aquí no haremos énfasis en la etimología de la palabra, sino más bien en su significado en tanto disciplina. Empecemos por la idea enunciada en el preludio de concebir la filosofía como resultado de la misma condición humana. Lo anterior nos invita a alejarnos de pensar la filosofía como un producto, invento o artefacto, como si fuera una creación del intelecto humano exterior a los seres humanos. En lugar de hacer esa escisión entre la filosofía y los seres humanos, la conexión entre ambos es muy profunda. El ser humano no inventó la filosofía. Él o ella hizo filosofía por su misma condición de ser humanos. Por tanto, la relación no es de exterioridad, sino de inherencia. No hace falta llegar a un estado de reflexión avanzado para hacer filosofía. La misma inercia de la condición humana le lleva a ello. Ya hemos dicho que la relación es demasiado estrecha, al punto de que ser humano signifique, entre otras cosas, ser un sujeto capaz de filosofar. Hasta ahora, claro está, no hemos respondido a la pregunta en cuestión, tan solo hemos dicho que la relación entre filosofía y seres humanos es tan estrecha al punto de que hacer filosofía es algo inherente a la condición humana. Esta relación tan estrecha entre la filosofía y los seres humanos está mediado por algo, a su vez, tan inherente al ser humano como la capacidad de pensar y reflexionar. Porque, dicho sea genéricamente, filosofar en esencia es pensar y reflexionar.
Por supuesto, la filosofía no se reduce a la reflexión o el pensamiento como si la relación entre estos términos fuera de equivalencia mutua. La filosofía es un modo particular de reflexionar o pensar. Empecemos por decir que el ser humano ha sido caracterizado como un Homo sapiens sapiens, es decir, una especie que es capaz de pensar o reflexionar. Aquí me detengo a realizar una breve digresión. Es menester pensarnos como seres sujetos a una evolución de la vida por más de 4.500 millones de años, donde por nuestra filogenia estamos emparentados con más con unos animales que con otros. Por tanto, nuestras propiedades, incluso aquellas como el pensamiento, no son esenciales, en tanto de golpe aparecieron, sino que se fueron consumando conforme evolucionamos. Por ende, es menester pensarla como una propiedad gradual. Algunos etólogos y primatólogos han llegado a decir que los primates mayores, como bonobos y chimpancés, incluso piensan. El pensar o reflexionar de la filosofía es distinto del pensar o reflexionar cotidiano. Mientras los seres humanos pensamos a diario sobre cómo salir de una situación engorrosa relacionada con nuestro trabajo o cómo solucionar un problema doméstico, etc., el pensar o reflexionar que surge del filosofar es mucho menos periódico en los seres humanos. ¿Por qué? Porque el filosofar surge de un pensamiento radical de la condición humana. Esto es, las preguntas o problemas a los que intenta responder el filosofar no es sobre las situaciones contingentes que a menudo nos suelen suceder en la vida cotidiana, sino sobre los problemas que han sido considerados perennes o eternos, como las preguntas: ¿qué es el mal? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es la mejor forma de sociedad posible? ¿Qué es lo bello? Etcétera. Este tipo de cuestiones irrumpen en el ser humano en algunos momentos de su vida, y el hecho de formularlas y tratar de responderlas ya lo convierten en filósofo o filósofa. Sin embargo, lo que distingue al filósofo o filósofa de vocación del ser humano promedio es que constantemente esas preguntas le acompañan durante su existencia, como si tuviese que lidiar con la piedra a la cual Sísifo tenía que subir una y otra vez por el peñasco. Si algo caracterizan a los problemas de la filosofía es que, por su misma naturaleza de ser perennes y eternos, no tienen una respuesta absoluta. No hay un consenso como por ejemplo lo hay en las ciencias exactas o las ciencias sociales acerca de las soluciones para determinados problemas. Esto último ha dado pie a que surjan grandes debates sobre el progreso en la filosofía. ¿Realmente hay progreso en la filosofía? Si lo hay, ¿cómo es posible? Muchos científicos y no pocos filósofos, cuando comparan la filosofía con las ciencias, especialmente la física, dicen que mientras las ciencias progresivamente han ido respondiendo a las preguntas que se le han formulado, la filosofía aún trata las mismas preguntas de hace más de 2000 años. Bajo este argumento, consideran que la filosofía no ha podido avanzar a la par de las ciencias y por lo tanto, a medida que pasa el tiempo, ha quedado relegada a ser una disciplina de eruditos que conocen el pasado, pero no tienen nada para decirnos sobre el presente. Analizar la noción de progreso en la filosofía desde el progreso científico es, desde luego, una desproporción muy grande. Es un punto de vista cientificista medir con la misma vara del progreso en las ciencias el que debería tener o tiene la filosofía. Para tratar el problema del progreso en la filosofía es menester desligarse del cientificismo. Si vamos a hablar acerca del progreso en una disciplina, ciencia o cualquier otro saber, es necesario decir algo sobre la naturaleza de ese saber. La filosofía, por su carácter, no es una ciencia. Mientras esta última tiene un método, el método científico, unívoco para todas las ciencias, interactúa con los hechos,
La filosofía carece de ello. Hay muchos métodos en la filosofía, no un consenso como en la ciencia respecto al mejor de todos. Además, la filosofía es una disciplina de segundo orden, en tanto no interactúa directamente con los hechos, sino que reflexiona sobre las teorías que arrojan las demás ciencias o disciplinas. De ahí que muchos consideren que la filosofía no es un sistema de conocimientos o saberes, sino más bien un reflexionar sobre los conocimientos y saberes disponibles. La filosofía no existe por sí sola, es posibilitada por las distintas teorías de otras disciplinas y ciencias. Podríamos decir, siguiendo el hilo conductor, que la filosofía es una metarreflexión de los resultados arrojados por otras ciencias o disciplinas. En este orden de ideas, las preguntas filosóficas, que de hecho el adjetivo filosóficas le denota al sustantivo pregunta su carácter duradero, sin una respuesta convincente para darle a la pregunta una solución definitiva. Pero las preguntas filosóficas mutan, cambian, se reformulan. Esto es debido a que las ciencias sobre las cuales reflexiona también mutan. El cambio teórico o de paradigmas, para utilizar la terminología kuhniana, en las ciencias invita a la filosofía a que las reflexiones sobre las ciencias no se hagan sobre los mismos temas o problemas, sino que cambien. Es así como un problema clásico de la filosofía, como es el de la conciencia, ya no siga reflexionando o cuestionando con las mismas categorías que las del dualismo cartesiano, sino que ahora se lo haga desde categorías distintas, dado que los grandes avances en las ciencias cognitivas han dejado obsoletas las categorías del dualismo cartesiano. En síntesis, las preguntas de las filosofías se reformulan conforme las ciencias avanzan. A todas estas, aún no hemos respondido a la pregunta que animó la escritura de estas líneas, pero para responderlas es menester que nos detengamos por ahora a analizar cómo opera un filósofo en la práctica, un filósofo o filósofa del siglo XXI, claro está. Hago énfasis en el papel que desempeñe un filósofo o filósofa en la actualidad, puesto que sobre esto último es frecuente encontrar demasiados anacronismos. Estos anacronismos incluso son repetidos por los mismos docentes en filosofía, quienes dicen reiteradamente que el filósofo es alguien que sabe de muchas cosas, desde el arte hasta la astrofísica, que esta aseveración sería válida hasta el siglo XVIII, siendo optimistas, donde los filósofos se podían dedicar a las ciencias. Sabemos que Descartes se dedicó a las matemáticas, especialmente se lo considera el fundador de la geometría analítica. De hecho, su famoso libro, El discurso del método, es en realidad un preludio o prólogo para los siguientes ensayos sobre los siguientes temas: dióptrica, meteoros y geometría. El primer Kant, es decir, el precrítico, se dedicó a especular sobre el origen del sistema solar, anticipando algunos años a Laplace con la hipótesis del origen del sistema solar a partir de una nebulosa. Spinoza, a su vez, fue un artesano que tuvo como oficio fabricar lentes. Como estos, existen incontables casos de filósofos que se dedicaron a las ciencias. De hecho, las palabras científico, física y biología son relativamente recientes. Surgieron en el siglo XIX. La palabra científico fue acuñada por William Hewell, que está en la diapositiva, en la década de 1830. El 24 de junio de 1833, en una reunión de la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia, el poeta Samuel Coleridge tomó la palabra para decir: deben dejar de autoproclamarse filósofos naturales, pues consideraba que los filósofos reflexionaban desde sus sillones, no eran hombres de ciencia. Algunos estupefactos se disgustaron. William Hewell, atendiendo a la sentencia del poeta, buscó una palabra para nombrar al que se dedica a la ciencia, por analogía al artista que se dedica al arte. Acuñó la palabra científico para nombrar al que se dedica
a la ciencia. La palabra física fue acuñada también por el mismo William Whewell y la palabra biología acuñado por el francés Lamarck. Antes, las personas que se referían a las ciencias físicas como filosofía natural. Aquella palabra la podemos encontrar en el título del famoso libro de Newton, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Conforme ha pasado el tiempo, especialmente desde el siglo XVIII, las ciencias, por así decirlo, se han ido independizando de la filosofía. Desde aquel momento muchos han dicho, incluso dicho hasta por los mismos filósofos, que la filosofía ya no le puede aportar más conocimiento a la sociedad. Su labor de creación e innovación de antaño daría paso en la actualidad a la labor de un erudito que conoce el pasado, pero que ya no tiene nada que decir sobre el presente. Esta visión distópica para la filosofía se ha visto materializada en el cierre de facultades e institutos de filosofía en universidades de todas las partes del mundo, o, en el mejor de los casos, donde existen institutos de filosofía, pero ocupan la parte trasera de los furgones. Mientras facultades de ingeniería o ciencias exactas son las que ostentan mayor reconocimiento traducido en una mayor inversión en sus programas. El neoliberalismo, que tiende a cosificarlo todo y a medir la importancia de una disciplina para la sociedad en virtud de cuánto se puede mercantilizar ese conocimiento, ha sido óbice para que la filosofía y las humanidades en general ostenten un lugar de predominancia e importancia necesaria en la sociedad. Una de las declaraciones más populares sobre la muerte de la filosofía es la que realizó el científico Stephen Hawking hace algunos años. Cito a Stephen Hawking: "No se ha mantenido al corriente de los desarrollos modernos de la ciencia, en particular de la física. Los científicos se han convertido en los portadores de la antorcha del descubrimiento en nuestra búsqueda del conocimiento". Hasta ahí Stephen Hawking. Este tipo de afirmaciones, por lo general, han sido tomadas por la comunidad más asintiéndola que negándola, dado que en las últimas décadas cualquier declaración de un científico se la ha tomado como si dicha aseveración fuese hecha por un oráculo, como eran tomadas las declaraciones de los sacerdotes hace varios siglos. En general, se ha creado por la sociedad una especie de aura en torno a los científicos, como seres cuyas declaraciones están exentas del error, como si fuera una deificación de los mismos científicos. No niego, desde luego, la importancia de la ciencia en una sociedad, y donde los científicos sean escuchados por el Estado, pues, prescindiendo de lo anterior, una sociedad podría caer fácilmente en el riesgo de negar algo tan evidente como el cambio climático. La crítica va dirigida cuando los científicos, en muchas ocasiones, como seres humanos políticos que son, hacen aseveraciones carentes de un conocimiento holístico de la disciplina a la que se refieren, cayendo así las personas oyentes de dichas declaraciones en la aceptación de estas, no por la solidez del argumento expresado o enunciado por el científico, sino por la figura que ostenta quien la dice. Esto es, pues, una falacia de autoridad. Mayor aberración que estas declaraciones de claro puño cientificistas me ha resultado el hecho de que la mayoría de los filósofos se sienten cómodos, como si la filosofía gozara de un puesto importante en una sociedad carcomida por el neoliberalismo. Los prejuicios y sesgos hacia la filosofía abundan. Sus programas en las universidades cada vez cuentan con menos estudiantes. El presupuesto de estas, es decir, las universidades hacia las humanidades, o el Estado hacia las humanidades, es paupérrimo.
si lo comparamos con el destinado a otras facultades. A pesar de estos problemas que enfrenta la filosofía en las sociedades, las facultades de filosofía siguen herméticas. Aquellos que imparten asignaturas sobre filosofía ignoran por completo lo que pasa afuera de la burbuja en la que se ha convertido la academia. En lugar de abordar los desafíos que enfrenta la filosofía en la actualidad, como los mencionados anteriormente, el profesor o profesora, más que todo profesores, pues el patriarcado casi siempre está presente en esas instituciones, prefiere desvivirse por enseñar a los griegos, a Kant, Hegel o latín. Fuera de esto, el resto no importa. Ante esta indiferencia y con ello, siendo partícipes de alguna manera en que la filosofía se ve abocada cada vez más a un escenario dantesco, pues es necesario tomar la palabra en defensa de la filosofía. Es necesario empezar diciendo que estas afirmaciones anunciando la muerte de la filosofía, aduciendo motivos según los cuales la filosofía ya nada tiene que aportarle a la sociedad, resultan pues falsas. A continuación arguiré el por qué la filosofía no ha sido reemplazada por completo por la ciencia. Para ello es menester poner atención en lo que la filosofía en el siglo XXI nos puede aportar para evitar cualquier anacronismo. A pesar de que, como dijimos anteriormente, muchas tareas a las que se dedicaba la filosofía hasta el siglo XVIII fueron asumidas de ahí en adelante por las ciencias sociales y ciencias naturales, pareciendo jubilar a la filosofía, pues bien, esta aún tiene mucho campo de acción. Enumeraré y desarrollaré algunos puntos en los cuales la filosofía tiene mucha cabida actualmente. El primero es el análisis conceptual. El segundo son las caracterizaciones de las estructuras metodológicas. El tercero son las implicaciones de las teorías científicas. Y el cuarto, la reflexión metacognitiva. Desde luego, existen otros aspectos en los cuales la filosofía aún tiene vigencia, pero para no extender más el texto, solo abordaré esos cuatro. El primer punto, correspondiente al análisis conceptual, tiene que ver con la clarificación y definición conceptual. Muchos científicos usan conceptos tan populares e importantes en sus teorías como lo son el concepto de tiempo para la física o el concepto de vida para la biología. A pesar de ser conceptos tan familiares por su frecuente uso, existen grandes problemas cuando se los trata de definir. Estos conceptos, como muchos otros, carecen de una definición universal. En su lugar, el disenso es muy frecuente. Los científicos a veces no prestan mucha atención a la definición de los términos o conceptos que usan, e incluso consideran que es trivial un análisis conceptual. Es aquí que intervienen los filósofos, por su formación versada en argumentación, lógica y retórica. Los filósofos disponen de un entrenamiento, por así decirlo, muy sólido para dar alguna luz en los problemas concernientes al análisis conceptual. Esto también supone, desde luego, un conocimiento básico o fundamental de la disciplina o ciencia a la que pertenece el concepto, el cual el filósofo o filósofa pretende definir. El segundo punto, correspondiente a las caracterizaciones de las estructuras metodológicas, tiene como propósito dilucidar la forma de proceder de un científico social o científico natural. En este punto, es importante tener presente que la filosofía, más que una búsqueda del conocimiento, es una comprensión de ese conocimiento. Aquí, recordemos la distinción que hacíamos anteriormente, diciendo que la filosofía, estrictamente hablando, no es tanto saber, sino más bien un reflexionar. En este orden de ideas, los filósofos buscan develar las estructuras metodológicas necesarias para llegar al conocimiento, teniendo por objetivo el proceder del científico para, desde luego, obtener conocimiento. Analizan las diferentes metodologías y sus problemas. La filosofía de la ciencia, en particular con filósofos como Popper, Feyerabend, Thomas Kuhn y otros, han dedicado numerosas páginas al análisis del método científico inductivo o el método científico deductivo. Aquí viene
muy bien que el filósofo tome la palabra, o filósofa, puesto que, como vemos, la cuestión de cómo proceder metodológicamente un científico para conocer es una cuestión teórica sobre la naturaleza del conocimiento. No es propiamente una cuestión científica, dado que estas últimas involucran un estudio empírico de la realidad interactuando con el nivel de los hechos. La reflexión que hace la filosofía de la ciencia, en este caso, es un estudio metarreflexivo, es decir, es consecuencia de una reflexión sobre los resultados que arroja la ciencia en su estudio sobre los hechos. El tercer punto, relacionado con las implicaciones de las teorías científicas, es muy importante. Existen numerosas formulaciones de teorías científicas cuyo contenido se extrapola a otras áreas epistemológicas o aunque el contenido no se extrapole a otras áreas, el científico, en tanto científico, lo hace. Citaré dos ejemplos para una mayor comprensión de las implicaciones de teorías científicas. La sociobiología causó mucho revuelo en los años 70 del siglo pasado debido a la extrapolación de las explicaciones de las bases de la conducta biológica de los animales no humanos para explicar el comportamiento de las sociedades humanas. Muchas personas que se aferraron a este paradigma decían que la ética, que se preocupa por el comportamiento humano, tenía que dar su paso a la biología para analizar o estudiar el comportamiento humano. Aquí es importante la intervención de la filosofía, puesto que cuando los límites de una disciplina son sobrepasados para invadir los límites de otra disciplina, estamos hablando de una superposición de diferentes áreas epistemológicas. Este problema es un problema teórico, epistemológico, que aborda la naturaleza del conocimiento, como el anterior. Cuando existen afirmaciones sobre la extrapolación de un tipo de conocimiento para sustituir otro, cuestionamos si la naturaleza de ese conocimiento le permite o no hacer ese tipo de explicaciones concernientes a otra área del conocimiento. Es así como el problema del reduccionismo es, por las anteriores razones esgrimidas, un auténtico problema filosófico. Algo similar ocurre cuando muchos científicos piensan que el progreso exponencial de la ciencia se traduce paulatinamente en ir haciendo obsoleta la religión y la mitología. Cuando un límite de un área epistemológica es traspasado, es importante la intervención de la filosofía, pues las verdades de hecho y de razón a las que llegan las ciencias fácticas o ciencias formales no están ni deben estar en contradicción con las verdades de fe a las que se llega por medio de las religiones. No debe haber superposición. Si la admitimos, afirmamos que los criterios, métodos y cuestiones a que responden los dos son los mismos. Este conflicto, como he dicho, da pie a que surjan estrategias para una adecuada solución que no es ni científica ni religiosa, sino filosófica, metacognitiva. Es un claro indicio en el cual la filosofía es transversal a cualquier disciplina o ciencia, en tanto es un pensamiento sobre el pensamiento. Aquí, una vez más, un ejemplo. El taxónomo clasifica a los animales en diferentes taxones, siendo la especie y el género los más famosos. El filósofo, bueno, en este caso, el filósofo o filósofa de la biología, vendría a dilucidar y evaluar los criterios que usa el taxónomo para clasificar los animales o plantas. Aquí también vendría a tener cabida cuestiones ontológicas, como por ejemplo si la clasificación refleja un orden natural o si en realidad la clasificación es más bien convencional o artificial. Este pensamiento sobre el pensamiento ayuda también a dilucidar qué presupuestos o sesgos hay detrás de la formulación de una determinada hipótesis. El nivel metarreflexivo de la filosofía invita a pensar en qué es lo que hace a una teoría científica, cuál es la naturaleza del conocimiento científico. Las preguntas metarreflexivas de la filosofía van al mismo fundamento de la ciencia. Aquí hago una pequeña digresión y también es importante en este sentido de evaluar la naturaleza del conocimiento, en este caso el conocimiento científico, sirve para delimitar áreas epistemológicas, ¿no? Es decir, para discernir cuándo una teoría es científica y cuándo es pseudocientífica. Ahora, pasamos a la segunda parte de esta sesión,
donde se abordará el tema concerniente a la naturaleza de la filosofía. Bien, ahora, como dije hace un rato, vamos a pasar al segundo tema, ¿cierto?, de esta sesión, que es la naturaleza de la filosofía. Bueno, aquí es importante notar que se pasará revista por dos maneras corrientes de entender la filosofía, que son la universalista y la particularista. Expuestas estas dos concepciones tradicionales, se verá que las dos tienen, desde luego, problemas que no permiten una concepción holística de la filosofía al caer en reduccionismo. Por esta razón, me decantaré por una tercera forma de concebir la filosofía, que es la circunstancialista o la que he denominado también pluriversalista, dado que permite conciliar las dos posturas aludidas, pero desde luego sin caer en los reduccionismos de estas. La manera más corriente de entender la filosofía es desde la postura universalista. Según esta forma de concebir la filosofía, se puede prescindir de los lugares de enunciación. No tienen ninguna importancia puesto que la filosofía es universal. Por ende, independientemente desde dónde se filosofe, las propuestas filosóficas se evalúan solo teniendo presente los filosofemas, es decir, sus conceptos. El desde dónde no tiene nada que aportar en los razonamientos o elucubraciones del filósofo o filósofa. Las cuestiones universales que aborda, como qué es la moral o el sentido de la vida, son cuestiones que por su carácter intrínseco exigen respuestas universales. La situación, el espacio, tiempo o momento desde donde se formulen pueden ser prescindidas. Bajo esta perspectiva, existe filosofía sin más. Cualquier filosofía enunciada en cualquier latitud debe ser la misma que la enunciada en cualquier otra diferente, dado que esta característica, la de la latitud, el situacionismo en la filosofía, resulta inocua para el quehacer filosófico. Los intentos de situar la filosofía desde esta perspectiva resultan en una degeneración del ejercicio filosófico, volviéndolo parroquial, alejándolo de la universalidad que es su meta. El universalismo de la filosofía, entendido de la manera expuesta, encarna varios problemas. El primero es que este universalismo ignora las circunstancias que son condiciones necesarias para la universalidad de la filosofía. No hay universalidad si no se parte de una situación concreta que anima la discusión en torno a determinados problemas. Bajo tal perspectiva, no se podría hablar de filosofías, sino tan solo de una filosofía, porque se ignoran los distintos contextos históricos, políticos y sociales que son el sustrato para las reflexiones de los filósofos o filósofas. La filosofía, aunque es algo distinto a la cultura, dado que esta última es el acumulado de creencias como visiones y costumbres heredadas, haciendo parte de las tradiciones de un país, aún siendo la filosofía una reflexión basada en la razón y no en creencias o costumbres, no se puede sustraer de la cultura desde donde se enuncia, ya que ésta le proporciona la materia prima para que la filosofía reflexione sobre los asuntos que acaecen en ella. No se puede negar el carácter universal que tiene desde luego la filosofía. El problema radica cuando la universalidad se convierte en un punto de partida y meta simultáneamente, cayendo así en un universalismo abstracto. Aunque la impronta especulativa en la filosofía tenga incluso una fuerte carga, dichas especulaciones no pueden redundar, es decir, la filosofía no puede ser una especulación sobre una especulación. Como hemos dicho, es cierto que la filosofía es una disciplina de segundo orden, en tanto no interactúa directamente con los hechos como las ciencias, sino que reflexiona sobre lo que arrojan las disciplinas de primer orden. Desde el universalismo abstracto, la reflexión de la filosofía no tendría asidero porque prescindiría de las circunstancias, de la ciencia, las artes, las literaturas, en síntesis, de la cultura desde donde se expresa. Este razonamiento llevado
hasta sus últimas consecuencias niega propiamente la filosofía, puesto que no se pueden suscitar reflexiones sin los contenidos y objetos de reflexión que los proporcionan los conocimientos de las culturas en determinados momentos, contextos históricos, sociales y políticos. La concepción particularista es mucho menos frecuente encontrarla que la universalista. El particularismo, o también denominada concepción nacionalista, es una reacción antagónica al universalismo y la filosofía, reacción, desde luego, desmesurada. Según esta forma de concebir la filosofía, el desde dónde adquiere una serie de connotaciones o caracteres de espíritus nacionales en el sentido de esencias, de tal modo que determina las formas y contenidos del filosofar en una latitud distinta a otra. No importa cómo ni qué filosofe el oriundo de un lugar determinado, jamás podrá deshacerse de la marca en su forma de pensar que le hace reflexionar de una forma radicalmente distinta a los razonamientos de otro filósofo o filósofa o pensador de otra latitud. Esta postura, como se puede observar, niega que existe algo como universalismo en la filosofía. Este modo de entender la filosofía también encarna muchos problemas. El principal de todos es la negación taxativa de la universalidad de la filosofía. Como se vio, la universalidad es intrínseca a la filosofía, pero está lejos de ser considerada de manera abstracta, pues es menester partir de una circunstancia de la que la filosofía no se puede sustraer. Es condición necesaria para llegar a esa universalidad. El planteamiento de esencias desde los lugares de enunciación desemboca en conceptos inamovibles o cosmovisiones fijas, de tal manera que sus puntos de vista no permiten cambios, pareciéndose más a dogmatismos y sesgos que algo propiamente filosófico que exige para su ejercicio, además de pensamiento crítico hacia otros filosofemas, igualmente una receptividad que favorezca la crítica para la matización de posturas o cambios. Bajo tal perspectiva, las persuasiones de los argumentos serían inútiles, porque las esencias nacionales se afianzarían en su ensimismamiento a tal punto que cercenarían cualquier diálogo entre distintas cosmovisiones o filosofías, llegando a parecerse más por su hermetismo a una secta que a una comunidad filosófica. Ante los problemas expuestos de las dos posturas comentadas, que a saber son la universalista y la particularista, existe una tercera alternativa que no cae en los reduccionismos de estas y sabe aprovechar lo mejor de cada una. La concepción circunstancialista o pluriversalista concibe a la filosofía desde el universalismo, pero no el universalismo abstracto, sino el universalismo que tiene como base unas circunstancias sin las cuales no es posible concebirse como tal. Y también, de acuerdo a lo anterior, tiene presente el desde dónde, es decir, las circunstancias, pero no consideradas como meta, sino como punto de partida necesario e imprescindible. Las circunstancias son entendidas de este modo como, no como fin en sí mismas, sino como medio fundamental para las cuales la universalidad, lo que le permite a la universalidad que no degenere en una universalidad abstracta, ¿no? La perspectiva circunstancialista propugna por una filosofía que no se pueda sustraer de las circunstancias y a su vez afirma la universalidad, puesto que los problemas filosóficos por su naturaleza responden a preguntas universales. Este circunstancialismo propugnado para una comprensión holística de la filosofía no es más que el circunstancialismo del filósofo español Ortega y Gasset. Ortega sintetizó su pensamiento con la famosa máxima: yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. El filósofo español reaccionó contra el positivismo y el racionalismo, cuyas formas de entender la filosofía degeneraban en concepciones biologicistas, mecanicistas y excesivamente metafísicas. La razón para Ortega no podía ser la razón esencialmente metafísica, atrapada en elucubraciones sin ensuciarse con el barro de la historia, como tampoco podía ser una razón cientificista, concibiendo al ser humano como un animal que exclusivamente reacciona a los estímulos del medio. Ante estas concepciones, como si la razón tendiera de un péndulo que oscila entre lo metafísico y lo positivo, la propuesta de Ortega se decanta por una razón vital. Cito a Ortega:
La razón pura tiene que ser sustituida por una razón vital, donde aquella se localice y adquiera movilidad y fuerza para su transformación. Hasta ahí Ortega. Aludiré al recurso estilístico de la analogía del árbol, bueno, que en antaño usó Descartes para esquematizar su pensamiento, para sintetizar y ejemplificar la filosofía desde la concepción circunstancialista. Según lo expuesto, la universalidad de la filosofía la vendría a representar la copa del árbol con su rico follaje. La cúspide del mismo, parte más visible a grandes distancias, pone de relieve la universalidad, puesto que dicha parte, al poder ser atisbada desde otras perspectivas, representa aquellos filosofemas que van más allá de los linderos de sus circunstancias. Además de que representa la etapa de madurez de una teoría filosófica, que es la universalidad de sus filosofemas, dado que en ninguna otra etapa es posible observar en el árbol su rica copa. Asimismo, las teorías filosóficas nacen de unas circunstancias como preludio menester para llegar a la universalidad que representa su estadio de madurez filosófica, el culmen en tanto teoría filosófica. Pero la estética que encarna el follaje del árbol exige otras condiciones sin las cuales el universalismo degeneraría en un universalismo abstracto. Una de las condiciones necesarias para llegar al universalismo es partir de las singularidades de cada cultura. Siguiendo con la analogía del árbol, estas particularidades corresponden a las raíces, cuyos nutrientes que transportan son las peculiares situaciones espaciales y temporales. Dichos nutrientes son los insumos necesarios sin los cuales sería imposible concebir la frondosidad de las hojas en la copa del árbol, aunque no sean visibles como las hojas, sino que su manifestación sea tácita, representan el asidero desde el cual una idea es enunciada. Cada cultura proporciona en este sentido, además de los temas, las herramientas que años tras años se han ido acumulando en un proceso donde los seres humanos han ido construyendo grandes edificios de saberes que a su vez se han legado a las generaciones de la posteridad. Si en estas raíces no hay elementos que proporcionen vitalidad a la universalidad, esto es, la concreción, de la que necesariamente debe partir esta última. Explicada la importancia de los dos elementos anteriores, es necesario introducir otro elemento que permita cuestionarlos en un todo homogéneo, como lo es un organismo, en este caso un árbol. Para el ejemplo propuesto, este elemento fundamental para que las hojas y la raíz tengan una conexión estrecha es el tallo o tronco. La conexión es tan fuerte que si quito uno de la ecuación, los otros dos desaparecen. La misión que realiza es diferenciadora, dado que en esta parte se gestan procesos dinamizadores. Esto es, el particularismo recogido en esta parte, el particularismo recogido en las raíces es transportado por el tronco donde muta para llegar a convertirse en el universalismo, representado, como se dijo, en la copa del árbol. Toda la dinámica intrínseca en los vivientes concebidos como seres autopoéticos es equivalente al quehacer filosófico como proceso, donde las ideas, en gran parte de la tradición filosófica consideradas erróneamente como inmutables e imperecederas, llevan consigo una historia llena de pugnas, como los organismos, incluso entre los de su misma especie, donde las que mejor se adapten al medio circundante sobreviven. Siguiendo el argumento utilizado para sintetizar la concepción circunstancialista y pluriversalista de la filosofía, tenemos que la copa del árbol, la raíz y el tallo representan el universalismo, el particularismo y el circunstancialismo respectivamente. Este último presenta tanto elementos universalistas y particularistas, porque en él se producen cambios, recoge de cada postura las propiedades fundamentales para llegar a la formulación holística de la concepción de la filosofía. La importancia del circunstancialismo radica en ser un elemento cuestionador, capaz de integrar lo mejor de los otros dos elementos esbozados, aunque, para ser justos, sería mejor concebir la postura circunstancialista
como el organismo completo, es decir, el árbol, puesto que encarna la concepción homogénea. Es cierto que el tallo o tronco simboliza un elemento cohesionador, pero teniendo presente la concepción holística que debería denotar la filosofía, el árbol como organismo representa la multifuncionalidad de sus componentes articulándolos en un todo homogéneo. Es el mejor ejemplo de la concepción circunstancialista. Otro factor importante concerniente a la hora de decidir qué es filosofía y qué no lo es, tiene que ver con cómo decirlo. En este punto, la tradición imperante, es decir, la eurocéntrica, de la que hacíamos mención anteriormente, se decanta por la opción taxativa de que un escrito para considerarse filosófico debe ser sistemático y metódico. Esta caracterización imprescindible para la filosofía, según la tradición aludida, ha sido un gran obstáculo para que se pueda filosofar, porque primero asalta la duda de si en Latinoamérica y otras latitudes hay o no filosofía. Según, la preeminencia por vehículos como el ensayo, muy corriente en el ámbito hispanoamericano, por ejemplo, pueden verlo en filósofos como Unamuno, como Ortega, Zubiri, acá en Latinoamérica como Salazar Bondi, el mismo Leopoldo Sea, etc. Ha puesto en entredicho, en el mejor de los casos, si en dicha latitud puede haber filosofía. Para que la respuesta sea afirmativa, dichos escritos deben parecerse, o más bien imitar, a los textos que la historia de la filosofía occidental, la hegemónica, ha considerado como textos capitales. En este sentido, tienen que asemejarse a los textos clásicos como lo son la Metafísica de Aristóteles, la Crítica de la Razón Pura de Kant o el Tratado Lógico Filosófico de Wittgenstein. Este criterio se rige, como se puede observar, más por las formas que los contenidos. Lo auténticamente filosófico lo debería regir lo último, porque la filosofía se dice de muchas formas. Otro gran problema, en este caso epistemológico, estriba en que tácitamente en el criterio de exclusividad sistematizador y metódico está presente la convicción de que la filosofía debe asemejarse con el paso del tiempo a la ciencia, imitarla en lo posible en sus métodos. La filosofía no puede encorsetarse en una unívoca forma en la cual expresarse. Vale notar que no se está negando aquí el carácter filosófico de textos que tengan una fuerte impronta sistemática y metódica, como es el caso de los textos anglosajones, muy influidos por la filosofía analítica. Porque, dicho una vez más, los criterios no deben versar sobre las formas, sino sobre los contenidos. Bajo el criterio expuesto, quedarían por fuera textos espontáneos, líricos, aforismos, poemas, etc., que incluso han sido formas de expresión en las cuales los filósofos de la tradición, en las cuales los filósofos que la tradición ha considerado capitales se han expresado. Leopoldo Sea hace patente lo anterior, cito a Leopoldo Sea. La filosofía puede expresarse y se ha expresado en otras múltiples formas que no son solo sistemáticas, y si no, ¿dónde dejaríamos el poema de Parménides, las máximas de Epícteto, los diálogos de Platón, así como la apología de Sócrates, y dónde los pensamientos de Marco Aurelio, los pensamientos de Pascal, el teatro de Jean-Paul Sartre? No puede ser una determinada forma lo que determine el carácter filosófico de una reflexión. Muchas gracias.